¿cómo les parece que en el debate de control político en el Congreso sobre el incremento de tarifas de energía eléctrica en Colombia, donde también citaron a la ministra de Minas, Irene Vélez, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, intervino para hablar de los problemas que dejó el anterior gobierno de Iván Duque? Bolívar nos contó con detalles cómo Duque dejó a Colombia prácticamente en la olla rota, con un hueco fiscal que provocará el aumento del precio del galón de la gasolina este año en Colombia. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, tomó la palabra para defender a su amigo Iván Duque, diciendo lo siguiente: que este problema fiscal que encontró el presidente Petro no es por cuenta de la incompetencia del gobierno anterior, sino por la pandemia. Dijo esto prácticamente diciéndole así mentiroso al senador del Pacto Histórico y al presidente Gustavo Petro Urrego. A continuación, entonces, vamos a escuchar la intervención del senador Gustavo Bolívar y la respuesta que le dio al senador Miguel Uribe. Bienvenidos a Lo Más Trinado. El senador Gustavo Bolívar, y se prepara el senador Miguel Uribe. Gracias, presidente. Cuando me dijeron que iban a citar a la ministra a un debate, pues yo me aterré, porque este debate debió habérsele hecho al ministro Diego Mesa, pero nunca se le hizo. Hicieron y deshicieron con los usuarios del Caribe. Y bajo, tengo que decirlo, compañeros, hay que hacer un mea culpa, la alcahuetería de este Congreso de la República. Aquí había una bancada muy grande de la costa atlántica que en su luna de miel con el señor Duque permitieron cosas como, por ejemplo, esta: que el señor Duque le inyectara 7.3 billones de pesos a la empresa Electricaribe. Posteriormente la empresa levantó su dinero, dejó endeudada la nueva compañía, que fue recibida por las firmas Aire y Afinia, además que recibieron un negocio pulpito y limpio, porque no lo encontraron con esas deudas que tenía Electricaribe, que le habíamos pagado todos los colombianos a través de esta inyección de 7.3 billones de pesos. Pues yo le quiero pedir, ministra, ya que la citaron, a mí me parece que injustamente, porque usted lleva apenas un mes en este cargo, que revise la composición del Consejo de la CREG. Nosotros tenemos información ahí que hay por lo menos tres de los funcionarios de confianza que nombró el presidente Duque, que pudieron haber pertenecido a juntas directivas de las electrificadoras. Es decir, la CREG vigilando con operadores, con funcionarios que fueron de los operadores a los operadores. Esto es inaceptable. Y yo puedo pasarle los nombres, ministra, porque es para que los investigue. No podría lanzar una acusación sin que hagamos la respectiva investigación, pero lo que parece es que al menos 3 de ellos no cumplen los requisitos para el cargo o están inhabilitados por haber sido parte de juntas directivas de electrificadoras. Por eso yo celebro la intervención que va a hacer nuestro señor presidente de ese organismo, que no ha cumplido con su misión, que es cuidar el bolsillo de los usuarios, sino cuidar el bolsillo de los operadores. Y a mí me parece que esta es una gran oportunidad, aprovechando la crisis que se va a generar, porque el señor Duque nos dejó aquí, así como ellos tenían 3 huevitos, nos han dejado 3 huevitos bien explosivos. Uno de estos es la crisis de los recibos de la energía, el alto costo de la energía, que llega en algunos lugares de la costa a casi el 50% y en general en todo el país a más del 26% en un año. También nos dejó con el fondo, nos dejó, aparte de este huevito explosivo de las altas tarifas de energía, nos dejó también el huevito del endeudamiento de 37 billones de pesos del fondo
Fondo de estabilización de los precios de los combustibles, y además una deuda altísima, porque recordemos que este gobierno recibió la deuda en 116.000 millones de dólares y la entrega en 180.000 millones de dólares. ¿Qué sorpresas más nos vamos a encontrar? Pues esta es una urgente de resolver, porque la gente no aguanta más. Sé de personas que no pueden prender el aire acondicionado, no pueden prender la nevera, no pueden prender prácticamente ni los ventiladores, porque el recibo de luz se les come el poco salario que se están ganando. Recordemos un salario miserable que es el que ganan los trabajadores y la gente más humilde en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto. El senador Miguel Uribe. Al senador Bolívar, yo le quiero pedir que el senador Bolívar, cuando anuncie críticas al gobierno pasado o a cualquier otro, lo haga en términos relativos, no absolutos, porque de una manera poco veraz está lanzando cifras que no representan la realidad de la situación. Es verdad que hay déficit y es verdad que hay deuda. El tema es que, Gustavo, usted y yo hemos logrado tener una relación respetuosa en la comisión. Pero si vamos a debatir, debatamos sobre términos que sean proporcionales y reales para dar esta discusión. Dar mensajes en valores absolutos es mentirle a la gente y es tergiversar la información. Este gobierno está recibiendo un problema fiscal no por cuenta de la incompetencia del gobierno anterior, sino por la pandemia que vivimos, y aún así está recuperando, como bien lo dice el director de la DIEN, más de 20 billones de pesos que se van a echar al bolsillo sin haber movido un solo dedo. Así que la cosa no está tan mal como ellos dicen. Réplica, senador Gustavo Bolívar. Listo. Gracias, presidente, por la réplica. Bueno, Miguel, vamos a hablar de cifras. Acaba de decir el senador que me antecedió para no generar otra réplica, que quedaron 19 billones insertados dentro del presupuesto nacional de 2023. Eso es verdad. Es decir, Duque le traslada su irresponsabilidad fiscal al presidente Petro: pague usted lo que yo no fui capaz de pagar porque no quise asumir un costo electoral en un año en el que pensaba que mi candidato iba a ganar la presidencia. ¿Y qué pasa con estos 19 billones de pesos? Que sí, lo pagamos todos los colombianos y puede irrigar a todos los colombianos efectivamente, pero ¿a quién estamos subsidiando aquí? Yo ayer daba una cifra, señor presidente, usted estaba ahí, y es los deciles 7, 8, 9 y 10 de la población, o sea, los más ricos, consumen el 67% de la gasolina que se consume en Colombia. Y aparte de esa cifra le doy otra. Para fabricar los 1.218 toneladas de cocaína que se fabrican en Colombia, que se producen en Colombia, se necesitan 520 millones de litros de gasolina. O sea que también, pagándolo dentro del presupuesto nacional, dejando de ejecutar programas sociales, estamos subsidiando también a los narcotraficantes. Eso se logró con este déficit de 37 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, de los cuales el presidente Duque pagó 6.4 billones en el primer trimestre, es decir, que queda un déficit de 28 billones o 29, y pagando estos 19, creo que la ministra se refería en días pasados, cuando se equivocó, a 10 billones de pesos que quedan de déficit, pagando esos 19. Pero es que estamos dejando de hacer caminos vecinales, estamos dejando de impartir educación gratuita por pagar 19 billones de pesos en subsidios a un sector de la población que usa mayoritariamente el carro, y también, como lo dije anteriormente, a un sector ilícito. Réplica con cifras, muy bien. Estaba la réplica con cifras y argumentos del senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar para el senador del Centro Democrático Miguel Uribe en este importante debate que se desarrolló el pasado 13 de septiembre del 2022 en el Congreso de la República de Colombia. El debate era sobre el incremento de tarifas de energía eléctrica. Como les dije, también estaba citada la ministra de Minas, Irene Vélez, la ministra que fue designada por el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Así que esto es lo más trinado, donde Bolívar nos contó
cómo Duque dejó a Colombia en la olla rota, con un tremendo hueco fiscal que provocará en los próximos días el aumento obligatorio al precio del galón de la gasolina. Ojo, solo de la gasolina por ahora, no de la CPM, que por ahora se habla de un precio de 400 pesos adicionales a lo que está el galón en este momento. Será un aumento gradual, es decir, que el próximo año volverá a subir posiblemente otros 400 pesos y así sucesivamente irá subiendo. Esto no es primera vez que pasa, porque yo recuerdo que hace años el galón, hace como 4 años el galón estaba, hace más de 4 años el galón estaba como a 8.000 pesos y ya hoy está a casi 10.000 pesos. Entonces ha venido subiendo también gradualmente, progresivamente, de a poquito. Bueno, esto es una información de lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Muchas gracias por compartir y por sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Es verdad lo que dice Miguel Uribe, que este gran hueco fiscal que encontró el presidente Gustavo Petro no es generado por el gobierno anterior de Iván Duque, sino por la pandemia que transcurrió también desde el año 2020 hacia acá? Deje sus comentarios acá en Lo Más Trinado. Muchas gracias. Nos vemos en otro video.